Hola, buenos días. Hoy con Alberto Blanco, un matemático en recursos humanos. Pues buenos días amigos de Bidigital. Hoy tenemos una entrevista más, esta vez con Alberto Blanco. Es un matemático que se dedica a los recursos humanos. No todos son psicólogos ahí. Alberto, ¿a qué te dedicas? Cuéntanos. Pues encontrando el sentido a ser matemático en estos tiempos, aplicado a la ciencia del comportamiento en las organizaciones, pero básicamente es tecnología y ciencia aplicada a medir y a predecir el comportamiento de las personas en una organización en cuanto a lo que es su talento y lo que es su potencial. Básicamente es eso, con mucha tecnología y mucha psicometría. Es decir, que tú sabes de indicadores, que es lo que el objetivo final de mi tesis doctoral, que debe ser un indicador del nivel de transformación digital. Tú sabes transformar esas cosas cualitativas en cuantitativas, ¿no? Que no iba a ir por ahí la entrevista, pero es que me lo has puesto votando. Tú sabes de eso, ¿no? Esa es la clave, es decir, al final algo tan intangible como el comportamiento de una persona o sus intereses o su personalidad, llevarlo a indicadores medibles, predecibles, que aunque no son una ciencia exacta, sí que por lo menos ayuda a tomar mejores decisiones sobre el desarrollo profesional de esa persona. Entonces, hay que trasladarlo a KPIs, pero las personas somos más que KPIs y para eso está después todos los servicios que ayudan a interpretar y a acompañar a las personas. Como veis, muy interesante. Nosotros estamos en esta serie de entrevistas hablando sobre transformación digital, sobre disrupción. Quizá la transformación digital desde el punto de vista de la automatización la entendemos todos más, es más fácil quizá comprender ese tipo de pasos que hay que dar, pero la disrupción es mucho más fácil de entender, lo exponencial es muy difícil de entender de por qué algunas empresas funcionan y otras no, y es de lo que queremos hablar un poquito y darle algo de luz a todo esto, ¿no? Primera pregunta, ¿están las organizaciones españolas en eso? O sea, ¿están preocupadas y ocupadas en la transformación digital, en la disrupción? ¿Y lo ven como una amenaza o una oportunidad? ¿Qué opinas tú de esto? Tú estás en tu ámbito profesional muy en contacto el día a día de las empresas en algo tan sensible como son las personas, ¿no? Seguro que tienes información valiosísima, ¿no? Pues mira, sí, están todas o casi todas en eso, pero la palabra eso viene muy bien, porque no se sabe bien en qué. Pero sí, están en eso que se llama transformación digital, digitalización, cambio a culturas ágiles. Todas están, algunas curioseando, otras por necesidad ya están abordando procesos de cambio, de transformación, otras pues de una manera más cosmética, pues porque o bien se necesita en este momento por posicionamiento, pero no lo abordan en profundidad, pero todas están escarbando en esto. La dificultad está en saber no tanto lo que la transformación digital significa, sino en mi negocio, con mis activos, con lo que es mi ecosistema de clientes, de accionistas, de empleados, de proveedores, como esa transformación me ayuda a ser más competitivo, que al final la transformación digital va de ser igual o más competitivo que eras antes. Y eso es lo que todavía la mayoría de las empresas no saben. Vosotros ayudáis también a empresas en ese camino, entiendo, optimizando, mejorando, buscando, encontrando el talento dentro de las compañías y fuera con métodos bastante novedosos. Os animo a que sigáis lo que Alberto hace. Pero sabéis, entiendo que bastante del método, pero ¿cuál es el método? Primero, ¿hay un método? ¿Puede ser metodizada la fase o la transformación que hay que hacer? ¿Hay unos caminos, unos sitios por los que ir que sirven para muchas empresas? Me he encontrado, y me adelanto un poco a la respuesta, me he encontrado que hay muchas diferencias en sectores, ¿no? Hay sectores que han sido transformados radicalmente, como el turismo, por ejemplo, los viajes, y otros que se resisten, ¿no? Que siguen haciendo sus cosas pues, de la misma manera que hace pues, muchos años, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta de ¿hay un método? ¿Existe ese método de éxito, ese camino de éxito, no solo a la automatización, sino a la disrupción? ¿Tú crees que hay un camino que se pueda seguir? No hay un método como tal, porque para empezar, la transformación digital no deja de ser una transformación.
y no es la primera, ni la segunda, ni la enésima vez que las empresas nos hemos tenido que enfrentar a una transformación. Puede ser cultural, puede ser normativa, puede ser pues, por una crisis, puede ser por muchísimas cosas. Entonces, al final esto no deja de ser una transformación, y en todo proceso de transformación hay diferentes factores que conjugan: estratégico, procesos, tecnología, herramientas y personas. La transformación digital ocurre exactamente igual. Lo que ocurre es que, por un lado, es mucho más rápido. El componente exponencial que tú antes decías lo cambia todo con respecto a otro tipo de transformaciones, es decir, las máquinas o la tecnología toman un protagonismo brutal a la hora de acelerar esos procesos, bien para darte cuenta de que puedes hacerlo o bien para meterte una leche importante. Entonces, eso antes en los procesos de transformación pues no ocurría tan rápido. Ahora sí que se puede evidenciar que las cosas te van a ayudar en un contexto digital, o al revés, van a ir en contra tuya. Donde sí se puede aterrizar, igual que cuando se aborda un cambio de cultura, hay métodos, no hay uno, pero hay métodos. Sí que hay guías que, siguiéndolas, de alguna manera llegas a diagnosticar, a identificar y a ejecutar planes de acción que vayan a favor de lo que tú persigues. Nosotros donde ayudamos, en Actual y en Psicosoft, sobre todo es en la parte de personas, que es donde sabemos. La tecnología para nosotros es parte del diseño de lo que podemos hacer por las organizaciones, pero de lo que sabemos es de personas. Y ahí hay una cosa curiosa y paradójica, que es que el eje principal de un proceso de transformación digital son las personas, en cuanto a la actitud que tengamos y las capacidades que podamos poner al servicio de este nuevo escenario. No lo es la tecnología. Sin embargo, la realidad nos está diciendo lo contrario. La realidad dice que los procesos de transformación digital en las empresas se están liderando desde áreas de producto, áreas estratégicas, áreas de cliente, de experiencia, de TI, pero no desde personas. A las áreas de personas, recursos humanos, ya les llega medio cocinado el proceso. ¿Y esto qué significa? Pues es verdad, si tú transformas o ayudas en las personas a identificar una serie de capacidades, de comportamientos para ser exitosos en un contexto digital distinto al que ahora tienes, las probabilidades de que todo salga bien son muchas. Al final, la tecnología, ¿por qué está fagocitando todo esto? Porque arrastra. Es decir, arrastra los procesos implantados en herramientas tecnológicas digitales, arrastran de tal manera a las personas a hacer las cosas de una determinada manera, que aunque no abordes ese cambio cultural, lo vas a hacer. Si no es por visión, lo harás por obligación. Entonces, porque al final el cambio cultural es lento, las personas no cambiamos fácilmente, ni siquiera el cambio es lineal, porque lo que pasa en el trabajo es solo una parte de lo que pasa en nuestra vida. Lo que pasa fuera debería ser más importante de lo que pasa en nuestro trabajo. Y ahí están familias, donde un día puedes estar muy enchufado con ese cambio y al día siguiente, por una conversación en tu casa, puedes de nuevo estar inseguro de qué es lo que nos va a traer esto, de si mi puesto de trabajo se va a desintermediar por un proceso de digitalización, o si va a ser más aburrido o va a ser más ambicioso porque me enfrento ahora a más situaciones. Todo eso, que es la naturaleza humana de cómo abordamos los cambios, bueno, pues hace que las resistencias son mayores, es más lento. Entonces, la capa tecnológica, ¿qué es lo que hace? Decir, mira, un poco así en bruto, ¿no? Tanto si te gusta como si no, la forma de trabajar va a ser esta. Si te gusta o si quieres adaptarte culturalmente o en los comportamientos que ahora se esperan, va a ser más fácil, pero si no, también lo vas a hacer. Es un poco el planteamiento. Ayudamos a que eso sea muy suave, de que no sea forzado, sino de que sean las personas las que identifiquen su potencial, sus fortalezas y se anclen ahí para abordar ese cambio. La verdad que esto de la oportunidad o la amenaza, ¿no? Hay muchísima gente que lo ve como una amenaza, y me sorprende el punto de vista, y perdóname que como sí o sí, o sea, lo vas a hacer o obligado, pero es que hay una oportunidad. Yo creo que todas las personas somos conscientes de que esto está llegando y de que el momento, que no es solo mejorar la productividad, es, oye, pues ser más productivos, todos con el teléfono lo somos. El tema es que puedes no estar, o sea, tu sector puede ser barrido. Entonces ahí hay una razón de peso para animar a los recursos humanos, a las personas. Lo de recursos humanos yo creo que son unas palabras que han quedado un poco, ¿verdad? Ya suena como medio raro. Pero las personas, ayudar a las personas a decir, oye, ya que tengo que ir, pues vamos a hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Pero no, es que la capa tecnológica, al final la tecnología,
pues sí, está ahí, pero como pongas el foco ahí, ¿dónde está la diferencia? Si todos tenemos acceso a la misma, ¿no? Sí, es verdad que las personas, lo que pasa es que cuando hablamos de personas podemos hablar a nivel estadístico o persona a persona. Es verdad que en este nuevo escenario una persona puede contribuir a su organización de una manera mucho más creativa que lo podía hacer antes. ¿Por qué? Pues porque está todo por hacer, porque el concepto de experiencia ha roto por completo lo que es la cadena de valor o la oferta de valor que una empresa puede ofrecer a sus clientes en cuanto a productos o servicios. Entonces, todo eso se abre, es todo más incipiente, con lo cual la teoría te dice que cualquier persona ahora podría desarrollar esas capacidades al servicio de este nuevo escenario de una manera más creativa, porque tiene una parte de la experiencia de usuario de humanización de los servicios y de los productos que consumimos, aunque haya mucha tecnología. Pero la realidad es que cambiar, lo primero significa renuncia. Yo puedo encontrarme en un escenario donde voy a ser más creativo, pero a lo mejor yo siempre dije que quería ser creativo pues porque quedaba bien, pero cuando llega la oportunidad y veo a lo que tengo que renunciar con respecto a mis objetivos que tengo marcados de trimestre o mi proceso ya dominado, a lo mejor no me conviene en mi momento vital. Es mucho más complejo es decir, las personas no cambiamos por la recompensa de lo que vamos a obtener. La clave no es tanto eso, sino a qué tenemos que renunciar ahora mismo para llegar a eso. Si esa ecuación no sale, lo que voy a obtener son expectativas y a lo que renuncio es tangible. Y eso es una cuestión bastante difícil de equilibrar. O sea, que se están repartiendo otra vez las cartas y no sabemos para qué juego, que al final esa incertidumbre, pero sí que es verdad que las personas que trabajan en organizaciones son usuarios también, y como usuarios son muy avanzados. Es decir, que se consiguen un billete de tren para ir a no sé dónde, pero luego quieren la fotocopia en papel de no sé qué informe, porque es que esto en papel, ¿no? Esto que has dicho es muy importante. Nos gustan las experiencias cuando nos las ofrecen como clientes, pero cuando somos nosotros los que tenemos que hacer algo por el otro en formato experiencia, en modelo experiencia, ya no queremos. Nos cuesta más, porque diseñar una experiencia es muy complejo. Es un ejercicio de empatía brutal, de entender la necesidad del otro, la parte emocional del otro, no solo la necesidad tangible, concreta, sino toda la parte emocional que hay detrás de nuestro cliente. Y eso es un esfuerzo intelectual, creativo, brutal, complicadísimo. Que cuando nosotros lo recibimos y funciona decimos, qué maravilla, acabo de hacer algo con una app que me ha permitido que cuando entro en una tienda o cuando entro en un servicio tenga resuelto esto en menos tiempo, de una manera más segura. Todo eso nos encanta y lo consumimos. Y nos gusta Airbnb, y nos puede gustar Cabify. Si tuviéramos que diseñar para nuestros clientes experiencias de ese tipo, la cuestión es mucho más sacrificada. Por eso a veces no todo el mundo, por más que quieras, vas a poder estar. Y luego también hay una perversión, es decir, con la digitalización en muchos casos las pirámides, las organizaciones se crean con pirámides distintas a las que hay de distribución de talento. Entonces se concentra el talento que realmente necesitas en un modelo digital en muy pocas personas y el resto pasan a ser personas que van a hacer trabajos sobre una plataforma absolutamente cerrados y digitalizados. Sí. Y esto, como decía una persona que está bastante avanzado en su proceso, dice, las personas no hacemos caso a las personas, pero sí a las máquinas. Si tú tienes un proceso así y es el que es y tienes que pasar por ahí, lo harás. Si tienes un proceso donde puedes negociar esta fase del proceso con alguien al lado, estarás negociándolo. Entonces, no hacemos caso a las personas, pero sí a las máquinas, desgraciadamente, y eso hace que la tecnología pues, resuelva esa duda. Cambias o no cambias, pero este es el proceso. O sea, el sistema inmunitario de las compañías, que es poderosísimo, ¿no? Que te corrige esto, la verdad que sí. O sea, es que, claro, hay algo de coercitivo en todo esto. Hay un momento en la cadena de porqués, como decía un jefe que tenía yo, mira, que te he dado 7 razones, la octava es porque lo digo yo. La máquina se evita las 7 razones primeras. Sí, es cierto. En vuestra experiencia, Alberto, ¿cuáles son, o dinos algún resorte, alguna palanca, algún factor diferencial que siempre funciona? Son cosas que sí o sí hay que tener en cuenta y que funcionan bien. Esas claves que hay que considerar siempre, ¿no? Pues mira, desde el punto de vista de las personas, que es de donde yo te puedo hablar, lo que funciona siempre es conocer las fortalezas y las áreas de mejora. Porque es más fácil cambiar anclándonos en lo que ya sabemos hacer y nos sale bien y además nos motiva, que cambiar en aquello que nos falta. Entonces, lo primero es conocer a las personas. Si queremos abordar un cambio es conocer
en qué son buenos, por decirlo de una manera muy práctica, aquello en que no lo son, que pueden mejorar o no, pero va a depender de capacidad y de motivación para mejorar, pero en lo que ya son buenos hay que anclarse en esas fortalezas, porque eso sí que es más manejable para que las personas le den un sentido a por qué avanzar, por qué cambiar. Esto es un poco como los niños cuando les apuntamos a las clases extraescolares y a veces, en vez de pensar en el niño que es bueno y le potenciamos, es si el niño es tímido, a teatro, si el niño no pinta bien, a pintura. Claro, intentas equilibrar, ¿no? Balancear un Eso poco. es. Las empresas hacemos muchas veces eso. En un proceso de cambio es un error. Nada de lo que te falta va a ser un motor para cambiar. Sin embargo, aquello en lo que eres bueno, en lo que eres diferencial, eso es un motor imparable para cambiar. Entonces, cuando tú identificas objetivamente eso, porque lo puedes identificar de muchas maneras, nosotros lo hacemos científicamente con una serie de herramientas que te permiten tener esa foto muy objetiva, no al libre albedrío o porque un jefe lo diga, sino porque científicamente aparecen que esas son tus fortalezas, lo compartes con la persona e inicias una ruta, un itinerario de desarrollo. Eso nunca falla. Otra cosa es el tiempo que lleve, hacia cuántas personas lo quieras llevar, es una cuestión ya operativa, organizacional, presupuestaria, pero eso, la identificación como paso previo a cualquier plan de acción, nunca falla. Bueno, este sí que es un tema interesante, el tema de la educación, qué potenciar y qué no potenciar, ¿no? Me parece que lo tienes clarísimo, tú trabajas mucho con personas desde hace muchos años y es una duda que a mí me surge, claro. Si yo que tengo dos niñas, una es muy buena en matemáticas y es tímida, bueno, apuntas a teatro, pero en el fondo las matemáticas que es lo importante. Pero si es al revés, si es buenísima hablando, pero matemáticas no se le da ni una y tiene 6 años, ¿qué haces con ella, no? Es que cómo va a dejar tan pronto eso. Esa decisión no es fácil de resolver, pero sí que me parece muy interesante tener ese factor en cuenta. Oye, el que sea bueno en tecnología, pues vamos a ponernos liderando la parte tecnológica. O sea, es que el que sea muy malo en otras cosas, es que pues ya lo aprenderás de otra manera. Es que no hay camino, ¿no? Por apoyarte en los que realmente tienen talento. Y supongo que tenéis herramientas para encontrar el talento. Hablabas antes de la creatividad. Ser creativo, es que ser creativo es una cosa complicadísima. De hecho, los artistas, en la historia de la humanidad, los artistas siempre han sido muy, muy valorados porque es muy difícil ser creativo. Dificilísimo. Bueno, los que lo seáis, bienvenidos, porque la verdad es que es complicadísimo. Ya no digamos en el puesto de trabajo, si eres honestamente o intelectualmente honesto con los resultados de lo que estás trabajando, que a lo mejor tú te quedas fuera. Podríamos hacer esto de mejor manera desde el punto de vista de la experiencia del cliente, pero es que a lo mejor en esa experiencia del cliente el que no está soy yo, ¿no? Exacto. O sea, pedir a las empresas, a las personas en las empresas que den ese salto, pues me parece mucho pedir, la verdad. Sí, eso sí. Mucho pedir. Y eso me lleva a una pregunta, ¿dónde es más fácil buscar esa disrupción? ¿En las empresas ya consolidadas, con lo bueno y con lo malo que tienen, esa capacidad, ese músculo infinito, esa capacidad económica, ese convencimiento incluso de la dirección general o de la cúpula? O en una empresa nueva, pequeña, mira, rompo esto y les pongo pequeños grupitos, como hace Apple, ¿no? Que es un ejemplo. Tiene productos fantásticos que todo el mundo, mucha gente adora en el mundo por los números de ventas que tiene, pero el gran éxito de Apple yo creo que es su capacidad de gestión, ¿no? Sus procesos en compañía, como una empresa que es la más grande del mundo desde el punto de vista de la capitalización, o lo ha sido, cómo es capaz de generar pequeños grupitos de trabajo que generan productos creativos. Es decir, ¿qué crees tú? ¿Dónde es más fácil? ¿Qué harías Pues mira, a ver, una solución ahí, Alberto? Yo creo que la necesidad es la madre de la virtud, de las virtudes. Cuando hay necesidad de cambiar, de irse hacia algo más disruptivo, cuando hay necesidad de verdad, por supervivencia o por visión, el caso de Apple no es por supervivencia, es porque en su ADN, desde su fundador, la necesidad de ir por delante no era un claim, era necesidad vital. Ese hombre se moría si no era capaz de hacer, se moría o mataba al que estaba al lado, aunque fuera psicológicamente. Cuando hay esa necesidad, da igual el tamaño que tengas. Tú vas a buscar, cuando hay qués, encuentras los cómo. Tú vas a buscar los procesos, las estructuras, para que eso fluya. ¿Por qué? Porque hay una necesidad desde el punto de vista del Consejo de Administración, los accionistas, los directivos o quien sea, y eso lo escalas. Cuando no hay necesidad, da igual que seas una startup, una pyme o un monstruo de 15.000 personas. Harás cosas cosméticas, harás giros, pero es la necesidad la que tira.
Entonces, hay empresas ahora mismo, hay sectores que tienen una necesidad brutal de supervivencia y son las que lo están haciendo, mejor o peor. Sí, pero Alberto, perdona que te interrumpa. Es que esa necesidad en el mundo digital en el que estamos puede llegar tarde. O sea, identificar la necesidad de generar un sistema gratuito de SMS cuando Telefónica tenía los SMS o el Movilisto, las compañías de este tipo, que les llegó WhatsApp y les hizo así de un día para otro, es que fue de un día para otro. Sí, y esto O sea, es así. y claro, ya ha surgido la necesidad, pero es tarde. No, pero la necesidad no es algo objetivo, es subjetivo. Que tú no sientas la necesidad no significa que no vayan a pasar las cosas. Sí. El caso de los SMS y los WhatsApp es clarísimo. Es que la empresa, cuando digo la empresa no como ente, sino las personas que representan la empresa, accionarialmente, directivamente, a través del conocimiento que tengan, cuando tienen la necesidad, ellos la tienen, es cuando pasan las cosas. Que no la tengan no significa que la necesidad no esté ahí. Sí. Está. Si no lo haces tú, lo hará otro. Y lo hará otro con mucha hambre, y lo hará otro con ganas de cambiar el mundo. Esa es la necesidad. La necesidad no es la económica, es pues el sentido que le quieras dar a tu vida. Y si hay alguien que quiere cambiar el mundo, créeme que no sé si llegará a cambiar el mundo, pero hará cosas importantes. Cuando tú no la tienes, no significa que no exista. Significa que tú no estás viendo. Y eso, claro, te aboca a que pueda desaparecer tu negocio o que quedes en una posición pues muy distinta a la que ahora ocupas. Claro, es que esto da para lo que acabas de decir, es cierto, claro, identificar ese talento, el talento de generar de identificar las necesidades, de estar siempre agobiado porque no somos eso es un talento valiosísimo en las compañías, y darles poder a ellos, al que está ahí, esto es como el político de turno que se junta con gente que le hace, que no le dice nunca que no, ¿no? Al final, cuando haces eso en una compañía, es que te estás... Pero claro, por otro lado, equilibrar, balancear eso no es nada fácil, No, pero... no, porque tampoco puedes estar volviéndote loco. Es decir, ¿cuántos de estos cambios luego quedan en nada? Claro, es que es decir, ¿a cuál te subes, a cuál no? Yo creo que al final es muy difícil hacerlo en un transatlántico que mueve muchísimos millones, muchísimas personas, muchísimos intereses, pero al final si lo llevas al terreno nuestro personal, es decir, ¿para qué estás ahí? ¿Cuál es tu propósito como compañía? Si tu propósito es ese y ahora aparece una disrupción, ahí está el decir si voy a seguir cumpliendo mi propósito a través de este nuevo escenario o no, o más o menos, pero cuando se tiene claro eso, pues es más difícil equivocarse. Será más lento, más rápido, pero es más difícil. El asunto es cuando no tienes claro tu propósito y vas dando bandazos. Entonces, ahora me sumo a esto lo dejo pasar porque creo que no, porque sigues pensando que tu poder está en otro sitio. Es decir, la banca durante mucho tiempo ha pensado que su verdadero poder estaba en un búnker lleno de billetes, que es el que le hacía mover todo eso y generar riqueza para accionistas, empleados, clientes. Cuando llega el proceso de transformación digital, la banca que percibe que el poder se ha movido hacia un cliente que sabe más que tú de los productos, que está en una app y está en tu oficina y está en una web, y hay bancos que han reaccionado antes y otros más tarde. Y además hay algunos que han visto que donde van a estar ellos en determinados negocios, por ejemplo medios de pago, va a ser marca blanca de empresas tecnológicas como Amazon, por ejemplo, como Google, aunque no desaparezcan, pero vas a ser marca blanca, pero a lo mejor en otras áreas más complejas de mercado de capitales o otro tipo de negocios más regulados, ahí es donde tienen el verdadero poder para seguir siendo exitosos. Pero si tú sigues pensando que tu poder está en otro lado y que esto no es una amenaza porque tú tienes poder y no estás viendo dónde está el nuevo poder, ahí es donde viene la brecha y donde viene el riesgo de tener problemas. La banca es un ejemplo perfecto para eso. Bueno, la banca es un sector muy interesante porque con todo el poder y cómo, hay experiencias muy distintas, ¿no?, en los bancos, pero sí que es verdad que antes había 50 y tantos, y ahora ¿cuántos quedan? Comerciales, 8, 10, 12. O sea, que hay mucho alrededor de eso. Y muchísima gente que trabaja ahí. Y bueno, viniendo hacia la reunión que tenemos en las oficinas de Alberto, he visto varias sucursales cerradas, ¿no? Recientemente cerradas, o sea, es un sector muy interesante para estudiarlo y intentar ayudarlos. Me interesa mucho el método. ¿Tú crees que existe un sistema de medición? ¿Se podría diseñar un sistema de medición en el nivel de disrupción, lo cerca o lo lejos que estás de la disrupción respecto a ti mismo y respecto al resto? Es decir, uno tenga, como en el inglés, yo tengo un B1 o un C1 o un C. ¿Tú crees que eso se puede hacer o son radicalmente distintos o no? Hombre, yo creo que por naturaleza lo disruptivo
es disruptivo porque no está consolidado, no tiene un camino, un final del camino A a B. Lo disruptivo, sales de A y no sabes dónde vas a llegar. Lo que sí, seguro que has salido desde A, que ya no estás en A. Pero lo disruptivo es que precisamente se está haciendo para llegar a B, a C, a D o volver a A. Entonces no tienes esa posibilidad de comparar desde un punto de vista tan cartesiano. Pero aún así, como el ser humano necesita la seguridad en la toma de decisiones, tú tienes que hacer todo el esfuerzo intelectual de todo tipo para que eso disruptivo, abstracto, lo lleves a algo tangible. En KPIs, en procesos concretos, en los datos que a ti más te permitan hacerlo objetivo y científico. Por supuesto que es más fácil contar clavos en una caja o contar capacidades que puede tener una persona. Más fácil los clavos, los cuentas y las personas necesitan de otra ciencia para poder ver qué capacidades tienen. Bueno, no es tan exacto una cosa como la otra, pero el hecho de que no sea tan tangible, tan cartesiano, no nos tiene que hacer renunciar de objetivarlo. Pues lo mismo con la disrupción. No sabemos, todo esto es disruptivo, pues es que ya te lo está diciendo la palabra, pero tenemos que hacer un esfuerzo por concretar, porque si no es cuando ya entramos en el libre albedrío o entramos en esa creatividad irresponsable de decir, como no hay un escenario claro, todo vale. No, las cosas se reordenan, se reordenan. Pues en eso estoy yo, en encontrar esas variables, no sé si proxy, que al final es un sustituto, o variables latentes que están detrás de todo esto, pero sí que en el tiempo que llevo estudiando esto veo un giro, no sé si copernicano, o sea, un giro total en las compañías, las muy grandes, donde el que está cercano a lo digital, y esto es una forma de vivir, o sea, no todo el mundo puede adquirir esa competencia digital de la noche a la mañana, están tomando, no sé si como un claim, como decías antes, no sé si desde el punto de vista profundo o desde el punto de vista cosmético, ¿no? Que me encanta la palabra de cosmético. Pero sí que es verdad que les están dando un poder y creo que de ahí van a salir muy buenos profesionales. ¿Estás notando tú este cambio? ¿Están las empresas girando de verdad, me refiero, hacia el componente digital en sus directivos? Sí, en eso están todas. Es decir, ahora mismo atraer talento que entienda este contexto digital es muy valioso, porque en muchas cosas es tan distinto al contexto anterior, por cerca que esté en el tiempo, pero simplemente porque el contexto digital se basa en algo que es lo exponencial, lo 2 elevado a n. Lo 2 elevado a n no es intuitivo desde el punto de vista del cerebro humano. Nosotros sabemos multiplicar, sabemos sumar, pero el 2 elevado a n, lo exponencial, nuestro cerebro no funciona así. Tenemos 10 dedos, 2 manos, 8 horas al día para trabajar, 24 para vivir, y ese es nuestro mundo, el lineal o el geométrico en algunos casos. Llega a lo digital, que se basa en lo exponencial, donde las máquinas procesan exponencialmente y eso cambia las reglas del juego. Cambia desde que muchos patrones que se distribuían hasta ahora como una campana de Gauss, pues pasan a ser otra forma, una larga cola, como decía Chris Anderson, o diferentes modelos. Ese tipo de cosas es que son cómo se modela la nueva realidad digital. Entonces, alguien que tenga la sensibilidad, o bien por conocimiento, o bien la sensibilidad por entender, o la visión de lo que está pasando ahí, de lo diferente que es a lo analógico, es muy valioso. Ocupes la posición que ocupes, porque te lo vas a llevar incluso a tu estilo de liderazgo, porque vas a entender hasta qué punto las personas pueden tener una mayor dificultad o menor en aproximarse a determinadas reglas de negocio nuevas, o simplemente donde eso no es necesario, trabajarlo como se trabajaba antes. No intentes cambiar, es quitarlo y volver y poner cosas nuevas. Entonces, alguien que tiene esa sensibilidad acelera muchos procesos en la empresa con respecto a alguien que por ser un gran líder en un contexto tiene que hacer un esfuerzo y sobre todo que vea de alguna manera qué se va a ganar aquí. Detrás de la digitalización puede haber competitividad, pero a lo mejor esa competitividad no significa el tamaño que ahora tenemos. A lo mejor somos más pequeños, más competitivos que antes, pero antes estábamos mejor siendo más grandes, porque el tamaño nos gustaba. Entonces, ese tipo de cambios, cuando alguien ya los trae, porque ha entendido esto, acelera muchísimo los procesos de transformación, muchísimo. Respecto a eso te voy a hacer una pregunta, pero antes un comentario. Nosotros, o yo, en nuestra compañía llevamos más de 20 años formándonos en tecnología y hubo una época
cuando empezaron las cámaras digitales y cuando empezaron los teléfonos, que nos surgió una pequeña línea o sublínea de negocio y nos pedían directivos de compañías, ¿no? Que les enseñásemos a usar esto. O sea que, y claro, era muy difícil te pagamos lo que queramos. Es que lo digital no es una ya, pero mira, pues la cámara se enchufa así, las fotos se bajan así. Recuerdo las cámaras digitales, cuando empezaron, es que me acuerdo de esa época, a lo mejor 15 o 18 años, y es que, claro, llegamos a la conclusión, cerré el área de hecho, porque yo tenía la sensación de que le estábamos pues casi robando a la gente, porque no le hacíamos digital por conocer, saber, o por saber manejar el vídeo mejor o la cámara o tal. No. Es una forma de vida. La única manera, la recomendación era, úsalo. Es que úsalo y un buen día te darás cuenta, como cuando estudiamos matemáticas en la carrera, recuerda, que pasaba, no entiendo, y de repente lo veías. Era como una lucidez, ¿no? Una luz que se te encendía, algo que eso abstracto se te manifestaba, ¿no? Sí. Y la tecnología tiene mucho de eso. Y en respecto a esto, una pregunta. ¿Hay muchos directivos en España que tengan esas capacidades de verdad? Vosotros trabajáis con... que está relacionado con la pregunta que te voy a hacer después. Los hay, claro. Los hay, sobre todo hay áreas de negocio donde eso ya es innegociable. Es que si no tienes esos perfiles, tienes un lío. A lo que tú estabas diciendo, tienen que conjugarse para que se dé salud 3 factores. Uno, los conocimientos del entorno digital, y eso se aprenden, igual que podemos aprender pues, física cuántica. Después están las skills, es decir, la cámara digital, siguiendo el mismo ejemplo, se aprieta el botón aquí, pero el tercero son los comportamientos. Si con las 2 primeras tienes a alguien que pueda hablar, un torero de salón, que te pueda hablar de lo digital, conozco, y además, si me pones un cacharrito, soy un máquina, pero no lo vivo. ¿Por qué? Porque no entiendo los comportamientos que se ponen en juego. Tienen que darse esos 3 para que eso conecte y fluya. Entonces, eso es lo que decías antes. Y lo que estás diciendo de si hay directivos, claro que los hay. Y la mayoría se están formando. Hay escuelas de negocio ahora mismo, que la mayoría conocemos, que han crecido muchísimo, no solo por alumnos particulares que tienen la inquietud de formarse para buscarse un empleo, hacerse una carrera en este contexto digital, muchos directivos para reciclarse, o por lo menos para acercarse y conocer y perder el miedo, cada uno como quiera. Y les está yendo muy bien a esas escuelas. Entonces, claro que lo hay. Otra cosa es, pues como todos, es decir, hay gente que ha ido a la universidad, pero la universidad nunca fue a él, nunca pasó por él, pues esto es lo mismo. Yo puedo al final tener un discurso de cuñado en la cena de Nochebuena de soltar un speech sobre digitalización. Pero en cuanto pueda en mi área, pues voy a hacer lo que he hecho siempre, porque... Sí, porque es tu forma de vivir, efectivamente. Va incluso contra mis propios principios, imagínate, ¿no? Que fueran. Entonces, hay que trabajar esas 3, y la mayoría de las escuelas de negocio las trabajan. Conocimientos, porque si no sabes qué está pasando ahí, pues hablas de oído. Las skills, porque al final hay que materializarlo, esto no es una filosofía Jedi, hay que materializarlo en que apretas el botón y sabes lo que está pasando al otro lado. Pero lo más costoso, lo más importante es cómo las personas interiorizan los comportamientos clave para desempeñarse con éxito en este nuevo contexto. ¿Por qué? Fíjate que además es curioso, la transformación digital no ha inventado un solo comportamiento nuevo en el ser humano. Es decir, son los que hemos tenido siempre y los que ponemos en juego en un entorno profesional. La cuestión es que se observan con una mecánica distinta, con herramientas distintas, y eso nos bloquea. Pero si alguien tiene orientación al cliente, por ponerte un ejemplo de comportamiento clave, tendrá omnicanalidad si le ayudas. Entenderá y jugará en la omnicanalidad. El que no tiene orientación al cliente le va a costar horrores. Ahora sí, te puede hacer un paper de omnicanalidad, te puede trabajar pues todos los casos de uso que quieras con herramientas, pero no la vivirá porque es un tipo que no es omnicanal, no tiene orientación al cliente. Entonces, ¿cómo le vas a...? Entonces, trabajar la orientación al cliente es muy difícil. Luego llámalo como quieras, pero es muy difícil. Es más difícil que aprenderse unas instrucciones de una herramienta o que aprenderse un documento que te hable de conocimientos. Es mucho más difícil. Sí, ese es el gran cambio, ¿no? Que escuchaba en un podcast el otro día que la gran disrupción ahora que estamos sufriendo y la que nos está invadiendo a todos está en la línea de lo que comentas, ¿no? Que lo que es exponencial es la experiencia de usuario. Y claro, que sea exponencial lo que el usuario percibe y siente cada vez que toca tu producto, recibe tu servicio,
claro, es que obliga a tener una aceleración, una espiral virtuosa y eso es, la verdad, que una disrupción muy, muy importante. Yo algunas veces, tú sientes seguro, grandes compañías, que no vamos a nombrar porque no es para una buena cosa, grandes compañías que yo me planteo si de verdad son usuarias de sus productos. Pero hablo de una televisión, por ejemplo, el software de una televisión. Hay veces que compañías que venden millones y millones y millones de televisiones. No, es que es increíble, o sea, es que es antiergonómico. Yo tengo una teoría que hay terrorismo dentro Que de se las aposta, ¿no? empresas, que hay gente dedicada a eso, igual que hay arquitectos a los que yo condenaría a vivir en los edificios que Sí, es que una diseñan. cosa tremenda, ¿no? Esto ha ocurrido siempre, es decir, tú creas algo para otros que no has probado de tu propia medicina. Eso al final se nota. Eso al final se nota. La experiencia de usuario, el design thinking, una de las cosas que más ayuda es a tomar tu propia medicina antes de dársela a los demás. Y es verdad que las experiencias de usuario que se basan en esto duran poco, porque el cliente no tiene la paciencia y porque tienes a 100.000 más haciendo algo parecido. Entonces, lo puedes intentar. Todos sabemos de compañías muy grandes y en sectores muy concretos que están en ese proceso de transformación creando supuestas experiencias. Y bueno, solo hay que ver las redes sociales, seguir diferentes hilos o hashtags, y te lo pasas muy bien viendo las experiencias que provocan en los clientes, que son en muchos casos la contraria a lo que ellos... Y luego hay otras compañías que tienen una usabilidad terrorífica, pero por el amor a la marca o porque todo el mundo... Y yo, o sea, a mí me sorprende algunas cosas que usa la gente y digo, jolín, es que esto es que es muy incómodo, o sea, no... Pero bueno, que cada esto hay opiniones para todo. Pero en relación a lo de los directivos que son capaces de entender esta exponencialidad, ¿por qué en España no hay empresas como Amazon, como Google, como en España y en Europa? ¿Por qué no nacen aquí? ¿Qué está pasando? Que la vieja Europa, con sus valores, con sus cualidades, con su nivel de educación poderosísimo, potentísimo, comparándolo con cualquier lugar del mundo, no está funcionando, no está generando estas compañías tan exitosas, ¿no? Que todo el mundo... Pues mira, yo no tengo la receta. Lo que sí que sé es que estas compañías, que hoy llamamos compañías, en su día fueron obras de un chico o una chica que tenía una necesidad de cambiar el mundo. Como consecuencia de hacerse rico, porque al final en Silicon Valley no creo que se hayan olvidado el capitalismo, ¿verdad? Pero sí que es verdad que había personas, gente joven en la mayoría de los casos, otros no tan jóvenes, que tienen una necesidad de trascender, de cambiar. Y aquí en Europa, sin generalizar, porque cada país es un mundo y dentro de cada país hay muchas realidades, pero la necesidad en muchos casos era la de aspirar a un estado del bienestar, a un bienestar que era el que mejorar el que habían tenido nuestros padres. Estamos acomodados, ¿no? Sí, no teníamos ese hambre, pero bueno, tenemos menos riqueza que Estados Unidos, es decir, tampoco allí había hambre. Pero hay un hambre de descubrir, de cambiar, de transformar en ese tipo de gente que por lo que sea, desconozco, allí se dio y aquí nunca se dio ni se fomentó. O sea, ni se daba desde el punto de vista individual, porque para eso no necesitas una administración. Es decir, para entrar en un negocio regulado sí, pero para construir una web que conecte a la gente de tu universidad, pues lo que necesitó Zuckerberg es que su novia lo mandara por ahí. Entonces necesitas un motivo, un sentido en tu vida. Sí, eso es un poco el relato, ¿no? Detrás de eso hay mucho trabajo, pero España, por ejemplo, es un país de emprendedores. O sea, la gente se inquieta, los gallegos se iban a Cuba, a Alemania, los gallegos españoles, ¿no? Todos. Sí. Es decir, que esa parte no nos falta, pero luego no acabamos de dar ese paso. Bueno, supongo que luego hace falta un ecosistema Sí. que aquí no se da. Aquí ha habido grandes inventores. Tú fíjate que aquí ha habido grandes inventores, pero el ecosistema, hablo hace 100 años, lo que hacía era arruinar esa idea. En los países sajones y en particular en Estados Unidos puede haber un inventor, alguien, un creador, pero enseguida hay un ecosistema que lo potencia, tanto administraciones como capas de inversores. Aquí el caso, por ejemplo, el más famoso fue Twenty, ¿verdad? Cuando pasa de ser una empresa que se crea al modelo Silicon Valley, en un sofá, en un salón y demás, ¿no? Y de ahí pasa a 80 millones que pone Telefónica. No hay una fase intermedia de inversores, porque no hay tejido. Entonces, eso también influirá. El aspecto más cainita de derribar lo que aquí creamos, que en otros países no se da, y que luego no hay un ecosistema que haga escalar. Entonces las cosas no pasan porque haya 5 allí con ganas de cambiar el mundo, esa es la semilla. Pero aquí posiblemente si hubiera esa semilla... Pues mira Israel, por ejemplo. Bueno,
Es que Israel, un país en guerra. O sea, Pero es que la necesidad, de nuevo. sí. ¿Cuál es la necesidad de Israel? La seguridad, la supervivencia. La gente se levanta por las mañanas con la necesidad de protegerse, porque llevan así, pero no los de ahora. Desde que han nacido lo tienen ya metido en los genes, que desde que me levanto yo tengo que pensar en sobrevivir, porque tengo 1000 amenazas, aparte de la que yo sea como país, pero tengo 1000 amenazas a mi alrededor. Entonces, esa necesidad es la que hace que en muchísimas materias, y sobre todo cuando la tecnología lo hace explotar todo, pues que sean punteros en muchísimas cosas. Pero es la necesidad. Todo lo demás es, bueno, te puede llevar al éxito, pero no llegas a ¿Necesidad transformar. real o necesidad interior? La sensación, interior. la intuición, sí, el aire de necesidad, ¿no? Sí, Que es o lo que sea, te hace- depende de lo elevado que estés en tu pirámide de Maslow, puede ser la necesidad de comer y por tanto tengo que hacer algo para ganarme la vida, o no necesito comer pero tengo una necesidad de cambiar el mundo, de trascender. Pues ese sentido que le das a tu vida es el que mueve montañas. Y si no lo tienes, haces mejoras, pero no es disruptivo. La transformación digital generará o destruirá empleo en términos netos. ¿Tú qué crees en España? Pues mira, eso me lo preguntaba hace poco de la revista Forbes. Va a salir ahora o en este mes o el que viene, participo ahí en un artículo. Me Sí, pareció esta Forbes, misma- colegas nuestros. Bueno, en Forbes yo aspiro a salir no en un artículo, sino en la lista, pero no. Sí, de yo momento en la no. portada, Pero yo entre los 50 mejores, tampoco, ya no me lo voy a gastar. Entonces, la pregunta era esta, ¿va a crear o destruir? Yo creo que hay un poco de falacia detrás de todo esto, porque estadísticamente tú puedes hablar en neto de que se crea tanto y se destruye. No sé si eso se puede medir o asociar a la transformación digital, porque cada país pues, tiene un momento de crecimiento, un momento de recesión, hay factores varios que impactan en que se cree más empleo, se destruya. Yo no soy ahí economista, no sabría decirte si eso se puede medir en neto. Sí. Supongo que sí. Joder, claro. Se puede medir, otra cosa que sea más exacto o menos. Pero, Medimos el nivel de disrupción, imagínate si no pues somos capaces de imagínate. medir el Pero empleo. a lo que yo voy es que, en mi opinión, no es tan importante saber ese dato, que es bueno, sino que al final hay que entender que el empleo que destruye la transformación digital, el que cree, va a ser de otra persona. Porque normalmente los que destruya van a ser empleos que son fácilmente desintermediables, y normalmente son desintermediables porque la capacidad creativa o el valor añadido de esa persona al puesto de trabajo nuevo que se espera es muy poco. Es persona que necesitará formación, necesitará un desarrollo para llegar aquí. ¿Quién va a facilitar eso? No lo sé, pero lo más probable es que esas personas que pierdan su trabajo por la digitalización o por la transformación digital no encuentren esos nuevos empleos que se van a crear, porque son empleos para otro tipo de perfiles. Para otro tipo de O perfiles. sea, va a haber perdedores, va a haber ganadores. Claro, como en ¿Más todo cambio. ganadores o más perdedores? Que es el final, ¿tú qué crees? O sea, al final... Depende del horizonte de tiempo que pongas. Si me pones un horizonte de 30 años, pues seguramente va a haber más ganadores, porque habrá gente que se sume a ese cambio a decir, es que ahora tengo que trabajar en esto y aprenderé y me formaré, y al final todo eso se equilibrará. A corto plazo, O sea, a corto plazo no. no, porque de repente es el shock de decir, yo he hecho toda mi vida, he sido conductor y ahora va a venir un coche autónomo. De momento yo he perdido mi trabajo. Y ahora, hasta que yo, no sé si tengo el graduado escolar o el título equivalente, a mí la tecnología no sé, para empezar, y después de todo eso, ¿cuánto voy a ganar? ¿Lo mismo que ganaba? No, pero que tengo 2 niños o 3. Sí. Es decir, a corto plazo esa destrucción es muy dañina. No sé si son muchos o pocos, pero sé que esa persona, con nombres y apellidos, que al final es donde hay que poner el foco, que ha sido víctima de la transformación digital, a corto plazo lo va a pasar muy mal para entrar en este nuevo escenario. Muy mal. Sí, parece que se habla de que va a haber, los que pierdan van a perder mucho, los que ganen también van a ganar mucho, pero van a ser pocos, ¿no? Es un mundo nuevo, pero yo sí en eso soy optimista, y perdona que me meta en la conversación o dando mi opinión en esto, pero creo que se está generando mucho empleo. Antes se pensaba con las agencias de viajes, cuando llegó lo digital, que iban a cerrar todas, y ahora lo que hacemos es que viajamos 3 veces más, ¿no? O 5, o sea, Exacto, viajamos sí. muchísimos más, es decir, al final hay más oportunidades, ¿no? Es un buen ejemplo, pero mira, imagínate, tú antes en una agencia de viajes, imagínate que eres un trabajador que asesora a tus clientes, que ofrece un servicio con el que te vas más a gusto a casa, aparte de lo que ganes, te vas más a gusto porque es más divertido asesorar a alguien de que coja esta zona de este país, porque aquí puedes tener... Bueno, el asesoramiento de una agencia de viajes, ¿no? Tú dices, no, si ahora viajamos más, por tanto, esa experiencia te puede valer para una empresa digital de viajes, pero a lo mejor estás en un contact center
y lo único que estás haciendo es una labor Sí, así de un acotada. matching, ¿no? Entonces, sí, mantienes tu trabajo, sí, pero tu Ya no es percepción molón, no mola tanto. A lo mejor es muy aburrido porque estoy haciendo algo mecánico. Entonces, claro que hay agencias de viaje que tienen 10 veces más empleados de las que había en las tradicionales. Tú dices, esos son puestos de trabajo. ¿De qué calidad para el que los hacía? Para alguien que no ha trabajado nunca, a lo mejor sí, pero para el que venía de un contexto analógico, su percepción es que antes él tenía mucho que decir para ayudar a los demás, ese era el sentido de su trabajo, y ahora lo único que hace es que alimentan una plataforma y la plataforma es el que va a gestionar va a dar ese valor, pero él no lo da. Y eso es un tema que habrá gente que dirá, a mí me da igual, mientras tenga trabajo va bien, y habrá gente que dirá, he ido a peor, Sí, claro. voy detrás de una máquina ahora. Bueno, veremos. Casi última pregunta, última pregunta. ¿Quién crees que debe liderar la transformación digital? ¿La iniciativa pública, la iniciativa privada? ¿Por qué pregunto esto? Lo pregunto porque las patentes de Google son muchas públicas, Internet es una iniciativa pública. Matsukato, ¿sabes? Mariana Matsukato, que habla de esto, del Estado emprendedor, todo ese concepto. ¿Qué opinas tú de todo esto? Pues no lo sé, lo que pasa es que en el ámbito público todo es más complejo porque tú tienes que garantizar alguna serie de variables que en el ámbito empresarial no te tienes por qué preocupar. Es decir, en el ámbito empresarial te preocupas de la rentabilidad, te preocupas, por supuesto, de la ley, de la ética, pero tienes una serie de cosas que no son obligatorias, que si eres socialmente responsable es mejor que si no lo eres, desde un punto de vista, desde todos los puntos de vista. Pero es una opción de cada empresa, serlo o no serlo. En la administración pública tiene que garantizar pues, que en un pueblo de 50 habitantes haya ciertos servicios que ninguna empresa los pondría porque no es rentable. Entonces, esa variable de la inclusión, de la solidaridad, de no atender solamente al concepto de rentabilidad, que en el mundo capitalista es la primera variable, no la única, pero es la primera, hace que los avances y las cosas buenas que puede traer la digitalización haya que mirarlas un poco más. ¿Por qué? Porque no puedes permitir. Y esto no es burocracia. Habrá algunos que se refugien en la burocracia, pero en muchos casos es... Si no te puedes equivocar. Exactamente, que no puedes, no puedes pervertir la función pública que tú tienes por una cuestión de innovación, de disrupción, de digitalización, llámalo como quieras. Entonces, al hacerlo más complejo, porque tienes que atender a realidades muy distintas, contribuyan al PIB lo que contribuyan, es decir, no en un criterio puramente capitalista, vas más lento, porque vas con mucha más gente, acompañando a mucha más gente que tu target de clientes en el caso de una empresa. Es decir, yo no tengo por qué atender una marca de lujo, por esta zona has visto que hay muchas, no tengo por qué atender a un cliente que no vaya a entrar en la tienda y se piense gastar menos de 3.000 euros. Esa es mi oferta, pero una administración pública no. Entonces, eso hace que haya que tener una serie de elementos en cuenta a la hora de acelerar. Pero yo creo que la clave es la simbiosis empresa-administración pública. Cada vez eso se da más, es decir, cada vez hay más personas, no las puertas giratorias que se conocen, sino las de colaboración público-privada, y eso es lo que debe ser. Porque además ocurre una cuestión, que se ha escorado tanto la digitalización a que el poder resida en empresas privadas, particulares, y además no 100.000, que es más fácil desviar que las cosas se desvíen entre 100.000, no, entre 5, que es muy fácil ponerse de acuerdo para ir en una dirección, con un poder económico, social tan grande, que el ámbito público tiene un papel aquí fundamental, desde el derecho hasta muchísimas más cosas. Y si no se entienden, pues desde luego los que vamos a tener problemas somos nosotros. España ha sido un buen ejemplo porque la carpeta electrónica, la firma electrónica, la digitalización de la administración, o de los administrados, mejor dicho, ha dado un avance tremendo. Sí. Y sí que es verdad que llega un momento que o lo hace la administración o... ¿Qué incentivos tiene lo que dices tú, ¿no?, la empresa privada para esto? Sí que es verdad que la simbiosis es quizá el estado ideal, ¿no? Pero sí que deberían dedicar recursos el Estado a crear esas patentes. O sea, nosotros, los terrestres, ¿no?, los terráqueos, ¿no?, hemos visitado la Luna porque la administración americana quiso, ¿no? Entonces, pues esto una empresa privada jamás lo va a hacer, ¿no? Aquí estamos un poco lejos de esa visión de que, o sea, es un tema casi filosófico, ideológico. Es decir, aquí el Estado debe estar en primer lugar, para garantizar un bienestar, ¿no?, una seguridad, una serie de cuestiones.
ese tipo de ambiciones, por ejemplo, en Reino Unido, las embajadas son agencias comerciales Lo brutales. tienen clarísimo, además. De que ellos van a ayudar a sus empresas a posicionarse en los países donde estén, ¿no? Aquí las embajadas no tienen ese concepto, no todas, ¿no? Depende de cada país. Pero quiero decir que hay ciertas cosas que son las que son porque han sido así y porque no las hemos abordado. Sí. Porque abordarlas sería en muchos casos cambiar el escenario actual de la administración pública. Sí, es la idea judeocristiana esta de que el ganar dinero es malo. Por ejemplo, hay un aspecto ahí también. Sí, así. y mucho que hablar sobre eso. Alberto, no sé si algo que quieras comentar, que se nos haya quedado, que se nos haya olvidado, se nos ha alargado un poco, pedimos disculpas, pero la verdad es que con Alberto podemos estar hablando mucho más. No, no mucho más, simplemente que estamos ante un reto precioso, aunque solo sea intelectualmente, de entender una nueva dimensión en la forma de relacionarnos las personas y de cómo la tecnología por primera vez desatasca cosas que antes eran modelos teóricos y ahora se pueden hacer realidad. Y eso es un proceso muy bonito que no sé si lo veremos, pero esta es la primera vez que lo hemos visto y ser testigo de ellos y partícipe es muy bonito y que obviamente más allá de que cada uno crea más o menos, al final el cambio es permanente y en la medida que cada uno de nosotros en nuestro ámbito, nuestras capacidades, hagamos un esfuerzo por cambiar, no significa venderte a las nuevas modas, no significa que tengas que estar porque sí, es crecimiento, es desarrollo personal y eso es un regalo que la vida te pone delante, en este caso en forma de transformación digital. Y nos podemos quejar de que perdamos el empleo, como decía yo antes, pero quizá nos va a salir mejor si, además de quejarnos, nos estamos formando continuamente y aprendiendo continuamente. Sí, y no solo ser parte, sino como es Alberto, protagonistas. Esto sí que es una opción, vivir en esta época es una cosa maravillosa. O sea, aquí podemos ser protagonistas realmente del cambio y lo están haciendo gente con nombres y apellidos, gente que conocemos. Así es. Empresas españolas, hay pocas, pero hay. Cabify, ¿no? Cabify es un ejemplo, te puede gustar más o menos, pero jolín, que lo han hecho en 4D20, que comentabas antes, ¿no? Con cosas en las que podemos ser protagonistas con un poquito de trabajo, un poquito no sé, de iniciativa, ¿no? Es un momento muy bueno para eso, donde en otros momentos te venían dados. Cuando pasamos del campo a la fábrica, pues es que no, pues a la fábrica y ya está, ¿no? Y no podías hacer nada. ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo te encuentran? Alberto, voy a poner el link a tu LinkedIn, si te parece, o forma. Bueno, pues en LinkedIn es Alberto Blanco, todo junto, la URL, linkedin.com Alberto Blanco. En Twitter es Alberto_Blanco. En mi mail blanco@actualgrupo.com. Actual con K. No, actual grupo con ¿Actual C. grupo? ¿Ahora es con C? Sí. Perdón. Actualgrupo.com. Pero bueno, sobre todo Twitter Alberto_Blanco. Ahí es donde es más fácil encontrarnos. Pues ha sido un privilegio, la verdad, Alberto, que hablar contigo siempre es que nos encanta la tecnología, lo digital. Ha habido ahí o sea, realmente es un momento bueno, es un momento dulce. Y nada, esperaremos a la siguiente. Ya sabéis, apuntaros a eso para seguirnos, para suscribiros, lo pondremos en más canales y a vuestra disposición para lo que queráis. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias a ti, José Antonio, un placer y gracias a todos por estar ahí atentos. Muy bien, muchísimas gracias.